Lucas 3. 13, 23 y 24. Ay, otra vez se me olvidó grabarlo. Lo estoy transmitiendo, se me olvidó grabarlo. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos y entrad por la puerta 13, angosta, 23 y 24. porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Ok, entonces ya mismo lo mismo. O sea, muchos. ¿Qué dice Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden entrar por la puerta angosta muchos? Quieren entrar pero no pueden. ¿Por qué? Lo que acabamos de decir. Porque lleva todas sus cargas, Llevan todas sus cosas. toda su avaricia, toda su inmundicia, Exacto. todo su orgullo, toda su vanidad, la soberbia, Exacto. ver, nos pesa mucho. Sí. Por eso dice Jesús, No puedes entramos, entrar. estamos cargados. La puerta es tan estrecha que no puedes entrar con nada más que tú solo y nada más. Esa es la estrechez que está hablando, ¿no? Nada más. No te cabe equipaje, no te cabe nada, solo puedes pasar tú. ¿Sí? Jesucristo es esa puerta. Él es la puerta estrecha. Él es la puerta de la salvación. Por eso Y dice, nadie... arrepentíos, ¿no? ¿Sí? Arrepentidos, un arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento real, o sea, de saber lo que somos, lo terrible que somos y el deseo de ser salvados, ¿verdad? Realmente. Y de decir a Jesús, aquí estoy, Señor, aquí estoy, nada me es más importante que tú. Por eso nosotros vemos vez tras vez que cuando Jesús compara el reino de Dios, lo compara con varias cosas de despojarnos a nosotros. Porque Dios sabe cuánto el hombre atesora las cosas. Y Dios dice, o a mí me tienes que amar por sobre todas las cosas, o no eres digno de mí. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos cuando Jesús habla del mercader de perlas. El reino de los cielos es semejante como el mercader de perlas, ¿verdad? Que encontró la perla y se la robó. Y se fue y huyó. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué dice? Vio la perla, fue y ¿qué hizo? Cuando vio la perla, ¿qué hizo el mercader de perlas? Fue y vendió todo lo que tenía y adquirió esa perla. Se quedó solo con la perla. Todas sus posesiones Estaban perdidas, ¿no? se perdieron. Por eso el reino de los cielos es así. El reino de los cielos es como aquel que encuentra un tesoro, lo encuentra, va, lo entierra, va y vende todo lo que tiene otra vez y compra ese terreno para adquirir ese tesoro. ¿Verdad? Otra vez el Señor está diciendo esa parte. Y todo va conjugado cuando el Señor dice, si no te niegas a ti mismo, toma tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Verdad? Si no estás dispuesto a perder tu vida por mi causa y por mí, no puedes ser mi discípulo. La puerta es muy estrecha, ¿verdad? La puerta es estrecha. Cuando nos abran una puerta más grande, estamos entrando por la puerta falsa. La única puerta que me conduce a la vida eterna es Cristo, y solo puedo entrar en Cristo reconociendo lo que Él es, mi Señor y mi Salvador. Y si es mi Señor, yo soy el esclavo, como les he dicho. Porque si Él es Señor, no puedo decir mi Señor, pero yo no soy esclavo, Señor, ni lo creas. No. Hay una obediencia absoluta hacia el Señor. Ahí sí es una obediencia absoluta, en donde Él dice, así son los estándares, señores. Y nosotros decimos, sí, Señor, con tal de adquirirte a ti, eso no me importa, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Señor, todo esto lo guardaba desde mi juventud, ya la hice. ¿Quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Puf, se acabó. Ahí sí no. Quería entrar al reino de los cielos, ¿cómo? Con sus posesiones. Dios dice, no, así no entras. Pero de todas maneras nos morimos y no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. Todo se queda aquí. Pero así es
de terrible el pecado en nosotros, que nos hace aquilatar y valorar y amar cosas que son efímeras, que hoy están y al rato ya no están, y nos hace perder de vista lo eterno. Ese es el pecado, el poder del pecado. Decía por ahí un predicador, el pecado si pudiera, cuestión que no puede absolutamente, ¿verdad? Si pudiera, mataría a Dios. Es tan terrible el pecado. Vean a un ser como Lucifer, Luzbel, el ángel creado hermoso, perfecto, el más bello de todos los ángeles, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pecado con él? Lo destruyó. Lo hizo pedazos. Le quitó todo. Ese es el poder del pecado. No me hagan la pregunta de cómo inició el pecado porque no lo sé. De una vez se los aclaro, ¿verdad? Pero ese es el pecado, y por eso Dios aborrece el pecado, porque destruye. Bueno, yo no sé, a lo mejor fue cuando a lo mejor Dios le empezó a dar a Lucifer, al diablo, ¿no? Órdenes, o le mandaba, y entonces él empezó a decir, pero yo, ¿por qué le tengo que obedecer? Que quería ser más que él, más que Dios. No, pues me imagino, claro, que al principio... Pero eso fue la causa del pecado. Ahí empezó, siento que por empezó a desobedecerle, a no hacerle caso. Pero, ¿cómo nació ese pecado? Ay, quién sabe. ¿Cómo nació ese pecado si todo era bueno? Si todo era bueno, pues quién sabe. Pero él a lo mejor empezó dentro de él. Más que Dios. Sí, no. pero eso nace de una actitud de pecado. Uh-huh. Pero ¿cómo nace el pecado si todo era bueno? ¿O Dios creó a Satanás con sentimientos malos? No. Por eso es lo que les digo, hermanos. ¿De dónde le nació la soberbia? La soberbia de nosotros nace de nuestro corazón pecaminoso, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿de dónde nace la soberbia? No lo sé, no. Y cuando alguien me lo pregunta, yo claramente se lo digo. No lo sé. ¿Lo creó tu Dios? Yo no puedo decir eso. Lo único que sé es, por algo Dios no lo reveló, cómo fue que nació el pecado. Dios no nos ha revelado muchas cosas que pertenecen solo son a Él. Secretos de Él, ¿no? Así es, son secretos de Él. Lo revelado es para nosotros y los secretos son para Dios. Nada más. Deuteronomio 29-21. Así es. Ya. Por eso ven a veces que hay partes de la escritura que yo les digo, esto, hermanos, y hasta ahí se acabó. Porque hay cosas que Dios nos las dice así y no debemos de buscarle, ahondarle más. Porque cuando buscamos ahondarle más, ¿saben qué podemos caer? En lo que la Biblia habla cuando vimos, en los miércoles cuando vimos la iglesia de Tiatira, creo que es que habla de las profundidades de Satanás. Nos empezamos a meter tanto, que el enemigo es donde agarra y dice, de aquí te jalo. Y cuando vemos, ya estamos metiéndonos en cosas que no debemos de meternos. Entonces, como yo le digo a la gente, lo que la Biblia nos diga, eso tenemos que hacer. Lo que la Biblia no nos diga, no vayamos más allá. Por algo Dios no lo ha revelado. Y si no lo ha revelado, es porque sabe que no lo podemos sobrellevar. Así de sencillo. O no podemos afrontarlo. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que ver eso, hasta donde la Biblia nos diga y nos alcance, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, regresando, ¿alguna duda con lo que vimos hasta ahorita? ¿No? Entonces son pocos los que se salvan, ¿verdad? El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Cuando alguien es alcanzado por la gracia de Dios, ¿qué pasa? Somos hijos de Dios. Pero en base a lo que leímos ahorita, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Cuando Dios nos salva, cuando Dios obra en nuestro corazón, en nosotros vemos que lo que la palabra de Dios dice es cierto. Y damos testimonio de que es cierto. ¿Sí? Como yo les decía, de este, ¿cómo se llama? Gnóstico, ¿verdad? Que era un gnóstico muy reconocido, muy reconocido.
agnóstico, que hay una diferencia entre los gnósticos y los agnósticos. Un agnóstico muy conocido, con muchos estudios, muy preparado, ¿verdad? Pero que un día agarró un hermanito así, que vio muy ferviente y le dijo, explícame tu fe. Y el hermanito le dijo, le dice, explícamela. No, porque sé quién eres. Y sé que eres una persona muy preparada. Y sé que me vas a destrozar. Y él le dice, no, explícame tu fe. No voy a enfrentar nada. Ya él explica la fe, ¿verdad? Y este hombre muy preparado dice, te daría yo mi mano derecha por tener una fe como la tuya. ¿Sí? Pero ¿qué le voy? No necesitamos una elocuencia del mundo, la sabiduría del mundo. Cuando nosotros realmente, Cristo ha entrado en nuestro corazón, sabemos que es la verdad. Y aunque venga un erudito del mundo y nos diga, no, es que mira la evolución y guau, no venga con cuentos. Yo sé que la verdad, Dios nos creó, porque dentro de mí hay un testimonio real de esto. El Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces cualquiera te puede venir con un argüendero, ¿verdad? O con unas vacilaciones, o con detalles, y tú le dices, mira, yo solo sé que lo que Dios dice es verdad. Yo solo sé que lo que Dios dice es verdad. Como ese ciego que fue nacido, de ese ciego de nacimiento, ya estaba revolviendo, ese ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor Jesús, ¿verdad? Y cuando lo confrontan los fariseos, ¿verdad? Y hasta mandan a llamar a los papás, oye, este era tu hijo, el ciego de nacimiento, sí, ¿y por qué ve? No sé, pregúntele a él, ¿verdad? Porque, ¿qué tenían los papás? Miedo a los fariseos, porque sabían que todo el que dijera que Jesús realmente era el Mesías se iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces, no sé, pregúntenle a él. Le preguntan a él, ¿quién te sanó? Pues, es el que Jesús, el que dice, no, pero ese es un hijo de fornicación y no sé qué. ¿Y qué dice él? Yo no sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Él no se puso a argumentar teológicamente ni a debatirle a los fariseos. No, le dicen, miren, yo no sé. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Así nosotros. Yo no sé argumentarte lo que tú me estás argumentando y que los términos y los factores bioquímicos y todo ese rollo, yo no lo sé. Yo solo sé que antes yo era un perdido pecador y Dios me salvó. Y lo sé porque lo atestigo a mi espíritu dentro de mí. Y hay algo dentro de mí que me dice que es verdad. Y eso es lo que sé nada más. Esta es la parte importante, ¿verdad? Por eso dice aquí el apóstol Juan, y el que recibe tu testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Sí? Que Dios en verdad está diciendo la verdad acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? De que en Él hay salvación, de que Él es toda su revelación, de que Él es lo máximo. Pablo dice, ¿verdad? Vosotros estáis completos en Cristo. Nada os falta. Desde que uno nace de nuevo por primera vez, nada le hace falta a uno para la salvación. Es Cristo todo lo que uno necesita. Al contrario, ¿verdad? Del evangelio que había llegado a Galacia, que la iglesia de Galacia empezó a seguir, de que les decían, tú necesitas algo más para la salvación. Cristo no es suficiente para la salvación. Tienes que circuncidarte, porque si no te circuncidas, de nada te sirve Cristo. Le estaban añadiendo. Y es donde Pablo dice, no. Ya se fueron tras otro evangelio. Cuando hay un evangelio que le añada algo al evangelio de Cristo, entonces ya es un falso evangelio. Desde que nosotros nacemos de nuevo, realmente nacemos de nuevo en Cristo, es todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Él es todo, Él es nuestro completo real. ¿Sí? Cuando alguien es alcanzado por la gracia de Dios, entonces se vuelve un testigo eficaz de lo que el Padre ha dicho acerca de su Hijo. ¿Y qué es lo que ha dicho el Padre acerca de su Hijo? ¿Qué Dios ha dicho acerca de su Hijo? Que Jesucristo es su Hijo unigénito, el único. No hay otro fuera de Él. Lucas 3, 21 y 22. ¿20, 21 y 22? No, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció 22, 23, ¿no?
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo se abrió. No, ya te transcribiste muy feo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautiza, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el Jesús testimonio. mismo al comenzar. No, yo dije 22 nada más. Es Jesús, Dios Padre, ¿qué está diciendo? Él está dando testimonio acerca de su Hijo, que dice: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios está diciendo acerca de su Hijo que es su Hijo. Y al ser su Hijo, por lo tanto, comparte la naturaleza divina. ¿Sí? Hay gente que dice que su Hijo es un perro. Bueno, tendrá su ideología, pero no comparten la misma naturaleza. Cuando Dios está hablando de que Jesucristo es su Hijo, está hablando en término único, y por lo tanto está hablando que tiene su misma naturaleza. Por lo tanto está hablando que el testimonio de Dios acerca de su Hijo es que su Hijo es divino, ¿verdad? Luego el otro testimonio que el Padre nos dice acerca de Él es que a Él tenemos que oír, a Cristo es al que tenemos que oír. Lucas capítulo 9 versículos 34 y 35. Lucas Capítulo 9 versículos 34 y 35. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, al oír. A Él oíd. A él oíd. Exacto. Entonces, miren, decía, ¿verdad? ¿Cuál es la voz ahora que este es mi Hijo amado? A Él oíd. El que en verdad cree en el testimonio atestigua que Dios es veraz. ¿Qué Dios está diciendo? Este es mi Hijo amado, a Él oíganlo. ¿Sí? Sobre Él tenemos que poner nuestro oído, nuestra atención. ¿Sí? Entonces estamos viendo que Dios atestigua que su Hijo es divino. Dios está atestiguando que a Cristo tenemos que oír, ¿verdad? Y la otra es que Cristo es el único medio de salvación. Hechos 4:12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está, ¿verdad? Y en ninguno otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. Dios el Padre está diciendo que su Hijo es divino, que a Él tenemos que oír, que no hay otro medio de salvación, ningún otro nombre, ninguna otra persona, nadie más nos puede salvar, ¿verdad? Luego, ¿qué otro testimonio da Dios acerca? Que es el único mediador que hay entre Él y nosotros. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí. Entonces ahí pueden también poner sobre esto Hebreos 9:15 y 12:24. No lo busquen, nada más apúntenlo. Hebreos 9:15 y Hebreos 12:24 acerca del mediador. Entonces nosotros debemos de creer que Es que tantito, espérame. perdón. Hebreos 9:15 9:15. y Hebreos 12:24. 12, 9:24, muy rápido. Es que empezó a hablar y dije, espérame tantito. Está bien. Entonces nosotros tenemos que creer eso, ¿verdad? Debemos de creer también que Jesucristo es todo lo que Dios quiere decirnos, que ya no hay más revelaciones. El texto que les dije, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver
todo esto, conjuntarlo acerca del testimonio de Jesús y tenemos que ponerlo por obra. No podemos seguir creyendo que hay nuevas revelaciones, es ir en contra de Dios. Creer que podemos encontrar una revelación de Dios a través de otro medio es equivocar el camino. Cristo es la revelación de Dios, el único medio de salvación, el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí es donde fallan las religiones equivocadas y tergiversan lo que Dios dice y por lo tanto se hacen falsas testigos de Dios, ¿verdad? Un caso, los católicos, ¿verdad? Los católicos creen diferentes mediadores entre Dios y los hombres. María, ¿verdad? Y miles de santos, ¿sí? Crean diferentes nombres para salvarse. No solo están en el nombre de Cristo, necesitan a María, necesitan al Papa, necesitan un chorro. No se basan en la revelación exclusiva de Jesucristo, sino le dan revelación a hombres como el papado. La intercesión de María, la intercesión del Papa, la intercesión de sus múltiples santos. Todo esto va contrario al testimonio que está dando Dios acerca de su Hijo. Por lo tanto, falsos. Los testigos de Jehová que niegan el testimonio de la divinidad de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y plasman una salvación por obras, no por fe, al igual que la Iglesia Católica, que plasma una salvación por obras. Los carismáticos neopentecostales y pues, de este movimiento profético que se está dando, ¿verdad? Hierran al decir que hay nuevas revelaciones, al ser Cristo la máxima y definitiva revelación de Dios. Los mormones también hierran al negar la divinidad del Hijo, la espiritualidad eterna de Dios el Padre y el dominio eterno de la divinidad. Porque los mormones creen que Dios Padre sí tuvo un comienzo, que tuvo carne y hueso. Eso creen ellos. Pero que siguió las doctrinas mormonas al pie de la letra y por eso le fue asignado el planeta Tierra. ¿Qué? Blasfemia más grande. Y que si nosotros seguimos las doctrinas mormonas, también llegaremos a ser divinos y también se nos asignará un planeta. Ah, pero solo los güeros, los morenos no tienen, y negros no tienen esa opción. Entonces, es una doctrina totalmente satánica. Y perdón a los oyentes que me están oyendo, pero tengo que decir la verdad. Así podríamos enumerar cada una de las falsas religiones, y aún dentro de varias iglesias cristianas hay mucha falsedad y engaño. Al querer añadir a la salvación por la sola fe en Cristo, las obras, las añadimos y ya estamos transgiversando el evangelio y predicando un evangelio diferente, un evangelio apóstata, un evangelio maldito, no fiel ante el Señor, ¿verdad? Entonces Dios nos está mandando que oigamos a su Hijo. Es una orden de Dios. A Él oíd. Es una orden. Dios nos está diciendo, Él es el único mediador entre ustedes y yo. No hay más. Es un puente, ¿no? ¿Sí? En Él solo está la salvación. No hay otro medio para salvarse. Solo en Él. ¿Verdad? Él es mi revelación total. Nada más. Si yo busco añadirle algo que de lo que Dios ha hablado acerca de su Hijo, entonces estoy diciéndole a Dios, mentiroso. Si yo creo otro mediador, estoy diciéndole a Dios que es mentiroso. Mentiroso Dios, porque sí hay otro mediador, ¿verdad? Si yo creo otro medio de salvación, mentiroso Dios, porque sí hay otro medio de salvación. Si yo no oigo a Dios y oigo a otros, si no oigo a Cristo y oigo a otros, estoy diciendo mentiroso Dios, también puedo oír a otros. Y estoy haciendo a Dios mentiroso, ¿sí? Tal como Juan lo expresa, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 al 12. 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 al 12. ¿Qué cosa? 10:30. 1 de Juan capítulo 5, versículos 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene un testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado eterno. Que Dios nos ha dado vida. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está, ¿verdad? Pero dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todo el testimonio que Dios está hablando acerca de su Hijo Jesucristo, nosotros lo tenemos que tomar por verdad absoluta y ponerlo por obra. Si yo quito alguno de los testimonios que Dios ha dado acerca de su Hijo, estoy diciendo que Dios es mentiroso. Por eso tenemos que... la necesidad extrema de apegarnos a la palabra de Dios, de encontrar en ella a ese Jesús que nos habla en verdad del verdadero Jesús. La Escritura nos lo muestra, nadie más nos lo puede mostrar, ¿sí? Entonces, pues aquí lo vamos a dejar, hermanos, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No, porque sabemos que lo tenemos a Él y Él es el único, ¿no? Él es el único medio de Por sobre salvación. todas las cosas. El camino, la verdad Y la vida. Así La vida. es. Como decían algunos hermanos, ¿por qué creen que algunos hermanos se iban y se internaban en esas islas donde había caníbales y iban ante esos caníbales y les predicaban el Evangelio? Dejaban casas, dejaban comodidades, dejaban iglesia y se iban a internar a un lugar donde no había hermanos, donde no había conocidos, donde no había iglesia. ¿Qué les hacía estar firmes a ellos? ¿Qué les hacía estar gozosos a ellos? ¿Yo por qué me reúno en la iglesia? ¿Me reúno porque es vital para mi vida cristiana? ¿O me reúno porque es un mandamiento del Señor? Como ahorita que nos estamos reuniendo. porque es mi vida cristiana, No, ¿no? que es un mandamiento de Porque Dios. es un mandamiento Es del que no hay Señor. la otra No. palabra. Es un mandamiento del Es que no hay Señor. la otra. Es un mandamiento. Yo no me reúno porque Porque necesite, quiera. porque es, le digo, entonces ¿cómo lo hacen los misioneros, esos misioneros que se van allá? Y no hay iglesia allá. ¿Cómo le hacen? ¿Se mueren espiritualmente? Pues ellos han entendido esa parte que yo quiero que entiendan. Con Cristo estamos completos. Yo me reúno por mandamiento del Señor y por disfrutar de la comunión de mis hermanos. ¿Sí? Disfrutar la comunión de mis hermanos. Por eso me reúno. No porque el reunirme me haga más, sino que al reunirme disfruto de la comunión y al escuchar la palabra me edifico. Pero no me hace más cristiano. Para la salvación yo lo único que necesito es a Cristo viviendo en mí. Y si Cristo vive en mí, nueva criatura soy. Y hay un cambio. Y ahora me deleito en agradar a Dios. Y ahora me deleito en servir a Dios. Y ahora anhelo vivir en santidad. Aunque tengo luchas con mi carne, tengo un deseo grande, un deseo irresistible de vivir la santidad de Dios. Y clamo a Dios por eso, porque quiero vivir la santidad. ¿Verdad? Otro motivo de oración. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de ir conociendo. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque, Señor, nos trajiste la máxima revelación tuya, que fue tu Hijo amado, viniendo, caminando en este mundo, andando en este mundo, muriendo en la cruz y resucitando, y ahora estando a tu diestra, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has dejado toda la revelación por medio de tu bendita palabra, y has guardado esta bendita palabra, Señor, ante tan despiadada y crueles persecuciones contra ella, Señor, tú la has preservado. Gracias, Señor, porque hasta ahorita tenemos esta bendita palabra entre nosotros. Oh, Señor, cuántos quisieran tenerlo. En Corea del Norte, cuántos hermanos sufren
y lloran, Señor, por tu palabra. En ciudades en naciones como Vietnam, como Laos, y en muchas etnias donde no se ha traducido tu palabra, cuánto anhelan tener este privilegio que nosotros tenemos de tener la revelación de Jesucristo por medio de tu bendita palabra escrita, por medio de este libro tan maravilloso que denominamos la Biblia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día más y nos das testimonio hoy en día de lo que tú estás dando testimonio, que nosotros tenemos, Señor, que verificar y declarar lo que tú atestiguas acerca de tu Hijo Jesucristo y tomarlo como una verdad absoluta, Señor. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que si hubiera un corazón que no ha nacido de nuevo, nazca de nuevo, Señor. Que no nos desviemos también tras evangelios falsos, que no distorsionemos tu palabra, Señor. Que no nos desviemos tras doctrinas erróneas, Señor. Que nos libres, Señor, de la tentación. Que nos libres de soberbias, de altiveces, de orgullos. Que nos libres, Señor, de maldades e iniquidades. Que nos libres de nuestro corazón perverso, Señor. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos a amar a Cristo por sobre todas las cosas. Y a vivir esa santidad. A vivir esa santidad que ahora podemos vivir en Cristo Jesús, Señor. Porque ahora tú nos has dado el poder de tu Espíritu morando en nosotros. Tu Espíritu Santo morando en nosotros, Señor, nos ayuda en nuestra debilidad y podemos ahora disfrutar esa santidad y podemos ahora, Señor, vencer nuestras luchas, vencer nuestras tentaciones, vencer nuestras debilidades por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos cada día a disfrutar más esta maravilla de la salvación. Oh, Señor, ¿cómo puedes salvar a tan indignos pecadores? Por medio de Cristo. Cuánto nos amas, Señor. Cuánto nos amas y cuánto odias el pecado. Cuánto odias el pecado que crucificaste a tu propio Hijo en la cruz del Calvario. Y cuánto nos amas que permitiste que se hiciera, Señor, para darnos salvación, para transformar nuestra vida, para cambiarla, para que ahora, Señor, seamos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a tomar todo este testimonio y a orar en base a ello, Señor, para vivir la vida cristiana en su plenitud y adorarte así, con una vida cristiana limpia, Señor, con una vida cristiana profunda, con una vida cristiana rendida al Espíritu Santo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora, al despedir esta reunión, Señor, pedimos tu bendición, tu gracia, tu amor, tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esta semana, Señor, que viene hasta que nos volvamos a reunir, Señor, para que tú seas glorificado en todas las cosas y exaltado, Señor, mediante el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Pues ahí estamos.